La historia olvidada de Moisés, desde que somos pequeños, el relato que nos han enseñado sobre Dios, suele venir envuelto en promesas de respuestas, de auxilio inmediato, de milagros que transforman la oscuridad en luz y los desiertos en jardines florecientes. Nos enseñan a clamar con fe, a pedir sin dudar, a creer que cada oración será recibida en el cielo como un perfume agradable. Nos hablan de un Dios que abre los mares, que detiene al sol, que resucita lo que ya estaba perdido. Sin embargo, entre las páginas ocultas de las Escrituras, allí donde la mirada superficial no alcanza a ver, existen historias más difíciles de aceptar, relatos donde Dios, en su soberanía inexplicable, decide no conceder lo pedido, donde la respuesta divina no es un sí milagroso ni un tal vez esperanzador, sino un no irrevocable. Una de esas historias olvidadas es la de Moisés, el líder venerado, el libertador de Israel, el amigo de Dios que habló cara a cara con el Altísimo, y aún así, murió sin ver cumplido su más ardiente anhelo. Moisés había entregado su vida a una misión que ni siquiera él había buscado. Desde la zarza ardiente, en medio del desierto, cuando era apenas un pastor olvidado de Egipto, Dios lo había llamado. Con resistencia, con temor, incluso con excusas, Moisés aceptó cargar sobre sus espaldas un pueblo entero. Soportó las murmuraciones, la ingratitud, las rebeliones, las traiciones internas. Caminó durante 40 años en medio de un pueblo testarudo, que muchas veces quiso matarlo. Intercedió por ellos cuando merecían ser destruidos. Ayunó por ellos, lloró por ellos. Se desgastó hasta los huesos por llevarlos hasta la tierra prometida. Pero al final, cuando el polvo de los años había cubierto su rostro y su alma, anhelaba ver la recompensa de tanto sufrimiento, Dios le negó el último paso. Desde la cima del monte Nebo, Moisés pudo ver con sus ojos la tierra que manaba leche y miel, pero no se le permitió poner un solo pie en ella. Allí, en lo alto, solo, bajo el juicio inapelable del cielo, Moisés entendió una de las lecciones más duras de la fe, que hay oraciones que aún viniendo de los labios más fieles, no serán respondidas como quisiéramos. ¿Por qué? Porque un Dios que premió a David, que restauró a Pedro, que transformó a Saulo en Pablo, negó a Moisés su más grande súplica. Las Escrituras nos dicen que fue por su falta de fe en cierto momento, por haber golpeado la roca en lugar de hablarle como Dios mandó. Un acto que podría parecernos pequeño, insignificante frente a la magnitud de su servicio y sacrificio. Pero a los ojos de Dios no era simplemente un error técnico. Era una herida a la imagen de santidad y obediencia que él esperaba de quien había sido escogido como su representante entre los hombres. Moisés había mostrado a los ojos del pueblo una versión alterada de la obediencia. No era castigo caprichoso, era una lección eterna. A los que más se les da, más se les demanda. El monte Nebo, entonces, no solo es el lugar donde Moisés vio su sueño inalcanzable, es el símbolo de todas las montañas donde nosotros también hemos llorado, orado, rogado hasta el cansancio, y hemos recibido una respuesta que nos desgarra. Cada uno de nosotros, en algún momento, será llevado a un Nebo personal, un lugar alto donde veremos desde lejos aquello que hemos perseguido con toda nuestra alma, solo para escuchar que no nos será permitido poseerlo. ¿Qué haremos entonces? ¿Renegaremos? ¿Nos rebelaremos? ¿Nos dejaremos consumir por la amargura de no entender? ¿O, como Moisés, aprenderemos a morir confiando aun cuando no recibimos lo esperado? Porque la fe verdadera no se mide cuando todo nos es concedido. La fe verdadera se revela cuando somos capaces de adorar incluso después de un no. Moisés no fue un fracasado, no fue un castigado olvidado por Dios. Fue un siervo fiel que terminó su carrera, como un ejemplo de sumisión hasta el final. No se le permitió entrar en la tierra prometida, pero sí se le permitió descansar en los brazos de aquel a quien había servido. Y siglos después, cuando Jesús fue glorificado en el monte de la Transfiguración, Moisés apareció a su lado, no como un alma derrotada, sino como un testigo de la gloria eterna. Lo que Dios niega en esta vida, lo recompensa abundantemente en la eternidad. Hay oraciones que no serán respondidas como esperamos. Hay sueños que morirán en la cumbre del monte Nebo. Pero ninguna lágrima será en vano. Ningún sacrificio quedará olvidado. El Dios que dijo no a Moisés es el mismo que abrió
las puertas del cielo para recibirlo. Y es el mismo que a ti también te enseñará a confiar cuando el silencio sea su única respuesta. Porque a veces el mayor acto de fe no es cruzar el Jordán. A veces el mayor acto de fe es quedarse en la cumbre, mirando desde lejos y decir aún así: Señor, tu voluntad es mejor que la mía. La historia de Moisés no es una excepción aislada. Hay otros rostros, otras almas desgarradas, que también escucharon el no del cielo. Job, el hombre justo de Uz, clamó entre las cenizas mientras su cuerpo se cubría de llagas, mientras su vida entera se desmoronaba como una casa en ruinas. Levantó su voz hasta lo alto, preguntando por qué un Dios justo permitía que el justo sufriera como un criminal. Y no hubo una explicación inmediata, no hubo un alivio inmediato, no hubo una restauración instantánea. Hubo un largo silencio, un eco del sufrimiento que parecía no tener sentido. Solo después, cuando todo parecía perdido, Dios respondió, no con respuestas humanas, sino con su propia majestad. Job no recibió primero alivio, recibió primero una revelación, no una explicación racional de sus dolores, sino una visión del Dios que trasciende la lógica del dolor. Y está David, el rey conforme al corazón de Dios, el guerrero poeta que escribió salmos en las noches solitarias, que danzó ante el arca, que lloró por su pecado. Cuando su hijo enfermó, David ayunó, oró, lloró, se postró en tierra, rogando por la vida de aquel niño. Pero el niño murió. Y entonces, en una de las escenas más impactantes de toda la Escritura, David se levantó, se lavó, se ungió y adoró. No entendió todo, pero adoró. No recibió lo que pidió, pero reconoció que Dios seguía siendo Dios, aun cuando el milagro no llegó. A los ojos del mundo, eso podría parecer resignación, pero en la lógica del cielo, eso es adoración verdadera. El mismo apóstol Pablo, aquel que fue arrebatado al tercer cielo, aquel que vio misterios indecibles, también llevó una espina en su carne. 3 veces pidió que Dios se la quitara. 3 veces rogó para ser liberado. Y la respuesta no fue la sanidad esperada. Fue un no, acompañado de una promesa más alta. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió entonces que la debilidad aceptada podía ser más gloriosa que la fuerza conquistada, que el dolor no resuelto podía ser más poderoso que la sanidad inmediata, que en el reino de Dios las respuestas humanas se someten a los propósitos eternos. Estas historias, enterradas a veces bajo la superficialidad de una fe que solo busca milagros instantáneos, nos enseñan una verdad que pocas veces queremos escuchar. Dios no siempre responde como queremos, no porque no nos ame, no porque ignore nuestras lágrimas, sino porque su visión, su plan, su propósito trasciende infinitamente nuestros anhelos limitados. Dios ve el final desde el principio. Y su no de hoy puede ser la puerta de un sí eterno que aún no alcanzamos a comprender. Aprender a confiar en el no de Dios es una de las pruebas más duras del alma. Es fácil cantar cuando el mar se abre ante nosotros. Es fácil danzar cuando el maná cae del cielo. Es fácil levantar las manos cuando las murallas de Jericó caen con un grito. Pero qué difícil es seguir adorando cuando el milagro no ocurre, cuando la sanidad no llega, cuando el Jordán sigue corriendo impasible y nosotros seguimos del lado del desierto. Qué difícil es creer cuando todo parece perdido. Y sin embargo, es allí, en esa oscuridad, en ese monte Nebo personal, donde la fe verdadera se purifica como el oro en el crisol. Allí es donde descubrimos si amamos a Dios por lo que Él hace o por lo que Él es. Allí es donde el alma deja de buscar recompensas y aprende a abrazar la cruz. Allí es donde dejamos de ser creyentes de ocasión, para convertirnos en siervos verdaderos. Moisés murió mirando la promesa sin tocarla, pero también murió abrazado por la presencia de Dios. Murió en la cima, no en la llanura. Murió viendo con sus ojos lo que generaciones después poseerían. Y su historia, lejos de ser una tragedia, se convirtió en un canto eterno a la fidelidad de Dios, que no siempre cumple nuestros deseos, pero sí siempre cumple su propósito. Tú y yo también tendremos montes Nebo en la vida, sueños que veremos de lejos y nunca abrazaremos, promesas que parecerán incumplidas, oraciones que se ahogarán en el viento sin respuesta visible. Y será entonces cuando deberemos elegir entre la amargura
o la adoración, entre el resentimiento o la fe, entre preguntarle a Dios por qué o decirle aún así, confío en ti. Quizás tu montaña sea la enfermedad que no sanó, el amor que no llegó, el trabajo que se perdió, el hijo que no volvió, el anhelo que nunca se cumplió. Y cada uno de esos montes será un altar donde decidirás si te conviertes en un fugitivo de la fe o en un peregrino que sigue caminando aunque no vea el final. Moisés eligió confiar hasta el último aliento, y por eso su nombre resuena hasta hoy, no como el de un derrotado, sino como el de un vencedor, porque en el reino de Dios, los verdaderos vencedores no son los que conquistan tierras, son los que conquistan su propio corazón, son los que ante el no de Dios siguen diciendo sí.